bendiga a aquellos que nos siguen a través de Facebook. Dios le bendiga a aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network, Madagascar, allá mucha parte de África. El Señor le bendiga, Europa, América Latina, Estados Unidos, igual un montón de lugares donde esté llegando y donde llegue la palabra del Señor, reciba, porque sin duda Dios tiene misma palabra para ustedes, así como tiene para también nosotros aquí en este lugar. Y si tiene fe, y si aquel débil dijo que es fuerte, diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le quiero hablar acerca de algo que está en usted, pero que nunca lo supo hasta que pudo pasar una situación que pensó que no la superaría. Algo dentro suyo que siempre estuvo y no supo que estaba hasta que tuvo que pasar una situación crítica, que pensó que lo sobrepasaría, que no lo podría resolver. Sabemos que hay muchas complicaciones a lo largo de la vida, hay dificultades por todas partes, engaños, pérdida del empleo, dificultad con nuestros hijos. Esos son problemas que siempre vamos a tener, son inevitables. Sería ideal un mundo donde no hubieran problemas, de hecho lo hay, pero todavía no hemos llegado ahí. Pero sería ideal un lugar así donde no tuviéramos problemas, donde no hubiera que preocuparse por nada, ni por esposo, ni por las dificultades de la familia, ni por los problemas económicos, si tenemos trabajo o no. Sería ideal, pero no es este mundo. No es aquí, en este lugar, donde no tenemos que preocuparnos por eso. Y hay situaciones que a nosotros a veces parece que nos superan y no tenemos cómo lidiar con ellas. Cosas que nos sobrepasan, cosas que se van más allá de nuestras fuerzas para poder resolverla. Pero no obstante así, hay cosas que hemos enfrentado durante nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y sí las hemos podido resolver. Pensamos que nos iban a superar, pero de alguna forma nos metimos ahí en el problema, en la dificultad, en esa situación crítica, y salimos en victoria. Pudimos hacerlo. No sabíamos que lo podíamos hacer hasta que tuvimos que pasar por eso. De otra forma, no estaría aquí, mucho menos estaría en pie. Por eso piense, ¿qué cosa crítica ha pasado durante su vida que no lo haya podido superar? Superó todas. Tal vez todavía está en algún problema, que lo está superando de alguna forma. Esa noticia que no quería tenerla, esa dificultad económica, porque justo en un momento crítico perdió el empleo, se quedó sin nada, la familia se le desmembró, está pasando por dificultades. Pero sepa que así como Dios le ha dado lo que necesitaba para superar lo otro, también le dará lo mismo para superar las dificultades del presente. Tenemos a un Dios que se mueve de esa forma. Y cada crisis que le ha permitido, cada situación complicada, cada cosa compleja que nos ha permitido pasar, porque todo es permitido por Dios, nos ha enseñado que dentro nuestro hay algo que no sabíamos que estaba. Y tuvo que ser despertado a través de una crisis. Dios permitió la dificultad para hacernos saber que nosotros tenemos una fuerza dentro de nosotros que nos ha permitido superar un montón de cosas. Hemos pasado por pérdidas, hemos pasado por puertas que se han cerrado, hemos pasado por engaño, por traición. Hemos pasado por ruptura de cosas que pensamos que sería para toda la vida, pero en determinado momento se trunca y nos tomó por sorpresa. Hemos pasado por pleitos y cosas que nunca esperamos de las personas que menos esperamos. Y siempre dijimos, ¿cómo lo voy a superar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? No tengo la fuerza para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Dios a veces permite que estemos ahí para saber que en nosotros hay fe, hay fortaleza, hay eso necesario dado por Dios para poder seguir avanzando. Dios nunca nos va a mandar a un lugar para sacarnos de ahí en derrota. Nunca nos va a dejar pasar por algo para que seamos vencidos. Al contrario, si estamos en un lugar crítico, en una situación complicada en la familia, en el trabajo, en la economía, en la salud, esa cosa inesperada que cayó sobre nuestra vida y afectó la salud, no es que no la vamos a pasar. Dios no nos permite estar ahí para que vengamos de vuelta derrotados con la cabeza baja. Al contrario, Dios no siempre nos deja estar ahí para saber que en nosotros hay una fuerza misma dada por Él. Y que podemos con todas las cosas que antes pensábamos que no podíamos. Sabemos que tenemos algo dado por Dios. Sabemos que en los peores momentos, como decíamos ahora, diga el débil, fuerte soy. Y esta es la proclama que Dios hace sobre sus hijos. Y nos enseña a nosotros a proclamar eso.
Y ahí en Éxodo capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, ese capítulo habla solamente de la fe. Todo el capítulo habla de una fe poderosa, una fe extraordinaria, una fe sobrenatural. Todos los hombres y mujeres de ese capítulo y a lo largo de la Biblia está su historia. Ellos alcanzaron esa virtud a su máximo potencial cuando pasaron por crisis. Tal vez no sabían que esa fe estaba en ellos. Tal vez no sabían que ese poder estaba en ellos. Pero el Señor permitió ciertas crisis para que ellos pudieran descubrir que en ellos estaba la fuerza y que eran más fuertes de lo que pensaban. Al igual que nosotros. Muchas veces pensamos que no tenemos la fuerza para pasar esto, aquello o lo otro. Pero la tenemos. Dios nos ha dado. No tenemos la fuerza que teníamos en el mundo. No teníamos los mismos principios y la misma potencia que la teníamos, porque allá era todo físico, era todo instinto, todo carácter, pero aquí son las fortalezas de Dios que son renovadas día tras día. Y siempre donde nos lleva esa fuerza es para darnos la victoria. Y ahí en Hebreos capítulo 11, en este capítulo que habla de la fe, dice ahí en el versículo 32, Hebreos 11, 32. ¿Lo tiene? ¿Cuánto más les tengo que decir? Decía el autor de Hebreos. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones. Y el 34 dice, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir ejércitos enemigos enteros. ¿Amén? Amén. Me llama la atención, y leí muchas veces estas últimas dos frases. Su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir ejércitos enemigos enteros. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de ellos sabían que tenían esa fuerza para vencer? ¿Quién le había dicho a ellos que lo podían hacer? Y pude entender algo, recibí algo en mi corazón, que al momento de batalla ellos no eran débiles, sino que se veían como débiles. Ellos no eran débiles porque dice la Escritura que se hicieron fuertes en batalla, eran fuertes. Ellos lograron hacer huir en ejércitos enemigos enteros porque tenían la fortaleza dada por Dios, tenían la fe, tenían esa fuerza. Pero ¿cuántos de ellos sabían que la tenían antes de entrar a batalla, antes de ponerse en el campo de guerra? Se veían tal vez como débiles, personas que no sabían enfrentar las cosas, no sabían lidiar con los problemas. Esas situaciones sorpresivas que a veces vienen sobre nuestra vida, golpean la puerta de la casa y es una deuda inesperada, algo que no lo sabemos manejar en el momento, parece que nos va a superar, el agua nos va a tapar y no sabemos qué recurso, a quién acudir o dónde ir para poder levantar la cabeza y salir a flote. Ellos estaban en la misma situación antes de entrar en batalla. Ellos estaban en la misma situación, hombres y mujeres de fe, antes de enfrentar y de poner en huida a los ejércitos enemigos enteros. Pero nadie les dijo que tenían esa fuerza antes de meterse en batalla. Nadie les comentó que se iban a hacer fuertes ahí en la guerra. No, ellos fueron. Pero se veían débiles antes de ir a donde tenían que ir. No eran débiles, se veían como débiles. Y es muy distinto. De la misma forma nosotros muchas veces ante los problemas que parecemos que no los podemos superar, esos problemas que no sabemos cómo lidiar. Y no los queremos, porque de hecho no queremos esos problemas. Nos hacen ver como débiles a nosotros. Nos hacen ver como que estamos debilitados en la fe, no tenemos fuerza para seguir adelante, no sabemos lo que hacer, cómo vamos a reaccionar. Pero tenemos que tener bien en claro que cuando estamos ahí es porque Dios quiere que estemos ahí. Usted no sabe la fuerza que tiene, pero Dios sí la sabe. Por eso permite que usted pueda pasar esa situación crítica, ese problema que no sabe cómo salir adelante, no sabe cómo resolverlo, pero Dios sabe que en usted está lo necesario para poder levantar su cabeza y salir a flote, salir en victoria. Hay cosas parece que nos abruman, hay cosas parece que nos desbordan y nos hace sentir débiles porque el problema es tan grande que no sabemos cómo resolverlo. Pero siempre tenemos que preguntarnos, ¿cuántos de esos problemas hemos resuelto
sin saber que lo podíamos hacer. Fácil. Llegó la situación, llegó la cosa complicada y usted no supo cómo resolverlo, pero cuando menos esperó ya estaba metido ahí. Y pudo entender que si estaba ahí es porque Dios quería que estuviera ahí. Y si Dios quería que estuviera ahí es porque ya le había dado lo necesario para que pueda resolver sus problemas. De otra forma, estaría otra persona y no usted en ese lugar. Dios no lo pondría en una posición incómoda de la cual Él no sabría cómo usted podría resolver sus problemas. Es que muchas veces somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Tenemos más fortaleza en nosotros de lo que creemos. Y es necesario que a veces Dios permite ciertos zarandeos, ciertos problemas críticos para hacernos saber que de lo suyo está en nosotros. Que lo de Él está en nosotros. Porque yo no sé usted, pero yo predico un Dios que nunca ha perdido una batalla. Predico un Dios que es victorioso en todo lo que hace y en todo lo que hará. Y si Él me dio su espíritu, yo también soy victorioso en Él. El problema es que muchas veces el problema es tan grande, la dificultad es tan compleja que me hace sentir débil. El único que no me ve como débil es mi Dios, porque Él me ha dado la fuerza necesaria. Y lo que hace es descubrir una fortaleza que Él mismo nos ha dado para poder salir adelante. No sabemos que está ahí, pero Dios la sabe. No pensamos que eso va a poder salir en nosotros, hacernos fluir y hacernos poderosos en batalla, sin antes haber entrado en la batalla. ¿Cómo puedo saber que voy a vencer algo si ni siquiera voy a la guerra? Ni siquiera me he planteado decir, tengo este problema. El camino más corto sería salir huyendo y dejar que otro lo resuelva. Pero hay cosas que a Dios quiere que nosotros estemos en ese lugar. No otro, ni el hermano, ni el pastor, ni la pastora, ni ningún vecino. Usted es el que tiene que estar ahí. Y no porque Dios quiera castigarlo, porque por nuestra causa su Hijo fue a la cruz. No porque quiera hacernos zarandear solamente por gusto, sino para hacernos saber que el Espíritu de Él está en nosotros y eso es lo que nos da poder. Y no lo podemos poner en práctica, no podemos poner en funcionamiento todo el engranaje del poder de Dios si Dios no permite que pasemos una situación crítica, de la cual muchas veces no sabemos cómo lidiar. Imagínese si ha llegado hasta aquí, ¿cuántos problemas ha superado? Infinidad de ellos. Superó la adicción, donde muchas veces dijo, no sé cómo voy a hacer, es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Lo superó, Dios lo ayudó. Había una fortaleza en usted dada por Dios y hoy está aquí, si no, no estaría aquí. Estaría con sus amigos, vaya a saber dónde, pero lo pudo superar. Dificultades en la familia, traiciones, el engaño de esa persona a quien más amábamos. ¿Cómo lo voy a superar? Dios le ha dado la fortaleza y usted dice, hoy lo puedo ver como un mal recuerdo y como algo superado, pero en el momento nadie le dijo que lo iba a superar. En el momento nadie le dijo que tenía lo necesario para poder levantar la cabeza. Nadie fue y le dijo, tranquilo, yo pasé por esto y dentro de un tiempo vas a estar bien. Sí, voy a estar bien, pero el tema es ahora. ¿Con qué puedo enfrentar esto? Dios sabía lo que le había dado. El único que no sabía era usted. Y como Dios nos ha dado de su poder, Dios nos ha dado fortaleza y nos ha hecho mucho más fuerte de lo que imaginamos. Para que eso fluya, a veces es necesario que Él permita que pasemos por cosas que no las queremos pasar. Porque de ahí Él siempre nos va a sacar en victoria. Por eso aquí en Joel capítulo 3, como lo veíamos, diga el débil, fuerte soy porque soy fuerte en Cristo Jesús. Sin Él prefiero estar muerto, sin Él soy débil, sin Él soy nada, pero con Él soy fuerte. Con Él puedo resolver mis problemas, no porque tenga la autoridad o porque tenga el poder, sino porque Él está conmigo. Y si Él me puso ahí, es porque de ahí Él me sacará en victoria. Él ya tiene todo resuelto. ¿Qué es lo que va a hacer conmigo allí? Es necesario que yo esté. Ha pasado por una situación crítica. Tal vez la familia dice, ¿cómo va a salir el pobre de esto? Pero lo que le espera es el fin. No. Ya, es imposible que pueda salir. Una enfermedad que no la esperaba, justo se le cayó. La medicina dice una cosa, los doctores dicen otra, el tratamiento le dice otra. Pero usted, si lo superó, es porque tenía algo dentro suyo que lo hizo enfrentar. Aunque crítico sea, lo enfrentó y lo venció. Salió adelante. Es que Dios trabaja de esta forma. Dios es el primer interesado en que nosotros, débiles, digamos, soy fuerte en Cristo, porque es su gloria y es su nombre el que es exaltado. Es su presencia que está en nosotros.
Pero muchas veces somos tan débiles que ni siquiera aceptamos el desafío. Y decimos, si el problema sigue, miro para otro lado y que el problema se multiplique. Sepa que Dios no nos va a dejar tranquilos hasta que estemos allí, donde Él quiere que estemos. Otros le dirán, mira, vi a alguien que estuvo ahí y fracasó. Muchos estuvieron ahí, ya no están en el camino. Bueno, listo, tal vez ellos tendrán su problema. Pero si Dios quiere que yo esté ahí, es porque Él sabe el potencial que Él ha puesto en mí. Y sabe que de ahí voy a salir bien. Si Él está conmigo, ¿qué puede salir mal? Si Él está conmigo, ¿qué fuerzas me pueden faltar? Las humanas, sin duda sí. Pero las fuerzas de Dios siempre serán multiplicadas. Es que hay situaciones complicadas en nuestra vida. Esa noticia de que me quedé sin empleo, lleno de deudas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues es necesario que pase por eso para saber que en usted hay fe, fortaleza, bondad, gracia, favor. Hay del Espíritu de Él en usted, hay fortaleza nueva. Sí, pastor, pero eso no abre puertas de trabajo. ¿Cómo que no? Dios sabrá cuánto tiempo lo va a mantener ahí. Dios sabrá cuánto tiempo lo va a tener ahí en la zaranda. Ese es el problema de Él. Su problema es decir, Señor, si estás aquí, es porque sin duda ves que yo puedo salir de esto, que yo puedo lidiar con este tema. Y así puede ser el problema de la familia, en cosas que quiere que, puertas que quiere que se abran y no se abran. Sea paciente. Si está a la espera es porque Dios lo quiere ahí en la fila. Espere. No perdemos nada por esperar. Si las cosas vienen de parte de Dios, siempre van a ir a bien. Siempre nos van a ir a bien. Pero tenemos que aprender que muchas veces, de hecho, la mayoría, de hecho, todas las veces, porque hemos salido de problemas y hemos podido levantar la cabeza, somos más fuertes de lo que pensamos. Tenemos la fortaleza de Dios que nunca habíamos imaginado. De hecho, antes de imaginarnos estar en tantos problemas, Dios ya nos veía como mucho más que vencedores. Éxodo capítulo 14. Moisés tenía un gran problema. Ese hombre sí que tenía una situación crítica delante de él. Y no supo que podía superar un río hasta que estuvo delante del Mar Rojo. Él no supo que podía pasar un río en seco, un mar en seco, hasta que estuvo delante de la dificultad. Podía haber tomado el camino más corto y haber dicho, Señor, ¿qué te parece si todo el pueblo hace la vuelta? Señor, ¿qué te parece si cortamos árboles y hacemos puente? Señor, ¿qué te parece si este problema se lo damos a otro, que el pastor se encargue? Pero era Moisés el que tenía que estar ahí, no el pastor, ni usted, ni otro hombre, sino Moisés. Imagínense el panorama. El Mar Rojo adelante, con toda su furia, Faraón y su ejército atrás. Moisés podía haber sido como el buen uruguayo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Esto me supera. No puedo lidiar con el problema. La dificultad siempre está, pero Señor, no me ves, soy bueno en todo lo que hago. Trato de caminar conforme a tu voluntad y siempre los problemas me persiguen. Podía haber sido eso. De hecho, el pueblo lo hizo. Todos se quejaban y decían a Moisés, Moisés, ¿no es mejor habernos quedado allá o que muramos allá con los egipcios en vez de morir aquí? Que podíamos haberlos servido a ellos siendo esclavos, dependiendo de su amabilidad y no morir aquí en el desierto. Y Moisés yo creo que miró al Señor y le habrá dicho, Señor, dame un atajo para esto. Porque no sé lidiar, esto me supera. Tengo todo un mar delante de mí. Y todo un ejército enfurecido detrás de mí. Señor, ¿qué hago? Le reclamaba. Como nosotros no lo hacemos al Señor, no se lo reclamamos. Pues siempre estamos dando gracias a Dios. Y el Señor el Señor le recordó que el poder estaba en Moisés. Le dijo, y Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y tú toma tu vara en tu mano y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Mire la locura de nuestro Dios. Toma tu vara en tu mano, extiéndela sobre el mar y divídelo. ¿Cuánta dificultad se estaba haciendo Moisés, siendo que el poder, la fuerza, estaba en él porque Dios se le estaba diciendo? Moisés no sabía que él podía dividir el mar. Dios sí. Moisés
Tal vez no se acordaba de las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Dios no lo había olvidado. Por eso le dijo, Moisés, tienes lo necesario para superar este problema. No es necesario hacer puente, ni reclamos, ni correr, ni disparar de Faraón, ni esconderse. Toma tu vara en tu mano, extiende tu brazo sobre el mar y divídelo. Dios le estaba recordando a Moisés que en él estaba el poder para resolver su problema. Dios era su amparo, su fortaleza y aquel que le daba el poder. Pero Moisés tenía lo necesario para superar su dificultad. No lo usaba por miedo, por tímido, por miedo al quedar en ridículo. Si digo el mar que se abre y no se abra, ¿qué pasa? Pero Dios le estaba haciendo acuerdo a Moisés. Moisés, acuérdate que te he dado poder para que resuelvas tus problemas. Si no, hubiera puesto a otro en este lugar. Hubiera puesto al pastor de Maranata, que no lo hubiera hecho. Hubiera puesto a uno de los hermanos, que tal vez no lo hubiera hecho. Pero estás tú, Moisés. Y en ti está la fuerza que no imaginas para salir de tus problemas. Imagínese usted siendo Moisés delante del problema que le pueda aquejar en este momento. Esa dificultad que golpeó la puerta de la casa, el problema en la familia, en el matrimonio, el problema en el trabajo, con la economía, que esto es muy común, no llega a fin de mes, ¿y ahora qué hago? En usted está el poder para resolver sus propios problemas, no porque usted lo tenga, sino porque Dios se lo ha dado. Usted puede hacerlo, desarrolle su fe. Es más fuerte de lo que piensa en batalla. Es más fuerte de lo que piensa en toda guerra y todo desafío que pueda tomar, pero tómelo. No dispare de los desafíos que Dios le pone adelante. No le eche la carga a su hermano, a su vecino, a su familiar. No, esto es para que Él lo resuelva. No, resuélvalo usted, tiene lo necesario. Dios se lo ha dado. Nosotros pasamos mucho tiempo bajo opresión. Mucho tiempo bajo escasez. El camino más corto lo tomé un día cuando dije, mira, el Señor se olvidó de nosotros. Ese sería el camino más corto. Hubiera vuelto al mundo y hubiera hecho lo que siempre hice y hubiera liquidado con mi vida, hubiera hecho un montón de cosas. Pero mi esposa sabía que en nosotros había una fortaleza dada por Dios. Y dijo, no, Dios no se olvidó de nosotros. Y con eso alcanzó, queridos. Alcanzó para despertar fe, confianza. Y de saber que si Dios no había puesto en esa prueba, hasta que no se acabase, no nos iba a sacar en victoria. Y la prueba se terminó. Y el trabajo golpeó la puerta de la casa. Y ahí empezamos hasta el día de hoy. El camino más corto sería renegar del Señor, cerrar la Biblia, decir, listo, vuelvo al mundo. Sería el camino más corto, el más apropiado en ese momento. Pero Dios nos tenía en escasez porque Él sabía que allí podíamos superarlo. No sabíamos cómo lidiar, o yo no sabía cómo lidiar. Mi esposa, si usted le pregunta, tal vez no se acuerde. Yo me acuerdo día por día. Tal vez no sabía lidiar con esa escasez. Tal vez no sabía lidiar con esa prueba, pero Dios me tenía allí porque sabía que de allí me sacaría en victoria, de allí me sacaría vencedor. No pedimos recursos, no compramos sin dinero, no usamos libreta, no pedimos nada a nadie que nos pudiéramos pagar. Cuando agarrábamos algo, pagábamos lo que debíamos. Dios nos tenía con lo justo y necesario, parezco católico. Con lo justo y necesario, lo más pequeñito, lo más indispensable a veces, porque a veces cero. Pero igualmente yo pude entender de que si estaba ahí, es porque tenía que pasarlo. Y si tenía que pasarlo es porque Dios así lo quería. Y me había dado lo necesario para poder pasarlo. Mire que no fue fácil. Fue muy difícil. Ver a hijos pequeños llorando de hambre es muy difícil. Pero si Dios nos quería ahí, me quería ahí para tratar conmigo, yo tenía que estar ahí. ¿Podía escapar? Sí, posiblemente sí. ¿Podía renunciar? Sí, también podía renunciar. ¿Podía terminar con mi vida? Quise hacerlo y no pude. ¿Podía haber hecho un montón de cosas? No lo hice. Solamente aprendí a esperar. Con hambre, con sed, con dificultad, aprendí a esperar. Después me convencí de cuando estaba ahí, Dios confiaba en mí. Porque Él sabía que de ahí iba a tratar conmigo. Y me di cuenta que tenía algo que antes no me había dado cuenta porque nunca me había faltado nada.
Nunca nos faltó nada. Y me di cuenta que tenía la fuerza para superar cuando las cosas empezaron a escasear. Y cuando nos casamos dije, el día que nos pase algo así, yo prefiero estar muerto. Nos pasó. Y salió una fuerza de dentro de mí que no sabía que la tenía hasta que pasé por escasez. Sabía que Dios estaba ahí. Aprendí que Él estaba ahí. Pude entender que Dios era el que nos fortalecía. No nos daba alimento, pero nos daba fuerzas. Me hice fuerte en batalla. Nadie me lo dijo que podía hacer. Fui fortalecido en mis debilidades. Nadie me contó que iba a ser así. Tenía a Dios de nuestra parte. Y le dije, Señor, si estamos aquí, es porque sin duda tú estás queriendo esto, Dios. Y esta es tu voluntad. Tengo un mar rojo delante. Tengo la vara en mi mano, tengo tu palabra, tengo tu respaldo. ¿Qué es lo que faltaba? Extender mi mano y decir al mar que se divida. Y muchas veces llegamos a ese punto y no hacemos el último punto. No hacemos lo último, que es decirle al mar que se divida. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. O sea, Dios no dijo, extiende tu brazo sobre el mar y yo lo voy a dividir. Sería lo más correcto, lo más fácil, lo menos trabajoso. Pero Él dijo, extiende tu brazo sobre el mar. Y tú, Moisés, divídelo. Dios nos ha dado más capacidad de lo que usted se imagina para enfrentar el problema que sea durante los 6 días de las semanas antes que llegue el próximo domingo. Dios nos ha dado la capacidad para soportar lo que sea. El problema es que no sabemos que eso está en nosotros. Y muchas veces Dios permite ciertas situaciones para hacer entender de que sí, que en Él somos fuertes, que en Él tenemos lo necesario. Me acordaba del libro del profeta Daniel en capítulo 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban delante del horno. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? Oh rey, quiero que sepas que no nos va a pasar nada. Y si algo nos quieres hacer, nuestro Dios nos librará. Estaban convencidos de que eso iba a ser. Tenían fe, pero nadie le dijo que Dios los iba a librar adentro del horno. El rey dijo, quiero que uno de ustedes, muchachos, ponga a calentar 7 veces más el horno. Y 7 veces más se calentó el fuego. Y yo creo que a Sadrach, Mesach y Abednego estaban viendo eso. Dios nos va a librar. Sí, no, pues estaban llenos de fe. Nos va a librar del horno de fuego. Claro, nos va a librar. Pero nadie les dijo que primero los iba a meter adentro. Habiendo visto las llamas y el fuego y habiendo visto la dificultad, aprendieron que tenían fuerzas suficientes en medio de esa dificultad. Porque hubiera sido muy fácil que el Señor enviara agua del cielo, por decirle algo, y apagar el horno. Dios nos libró. Pero ¿cuántos de nosotros permitiríamos o soportaríamos la prueba de estar metidos en el horno? Dios dijo que me va a salvar. Sí, pero me puso en el CTI. ¿Pero por qué no lo hizo antes? Porque Él sabía que de ahí yo podía soportar. Dios me va a ayudar y va a ver cómo mis cuentas se van a acomodar. Sí, claro que sí. Pero ¿y por qué me siguen llegando recibos y no los puedo pagar? Nadie le dijo que Dios lo libraría cuando a usted le pareciera oportuno. Dios lo va a librar, nos va a librar cuando a Él le parezca oportuno. ¿Está ahí o no está? Pues esa fuerza está dentro suyo. Tal vez no sabía que la tenía, pero está ahí. Pudo superar adicción, pudo superar pruebas, lo hizo. Y no fue por consejo de amigos, no fue por la palmada de sus buenos conocidos, no fue porque alguien le dijo, muchacho, esto te va a hacer mal. No, la adicción es complicada. Pero había una fuerza para poder superarla que no salió hasta que tuvo la decisión de hacerlo. De la misma forma es con cada uno de nuestros problemas. Cuando se decide a enfrentarlos, sabiendo que Dios es el que va adelante, entonces las cosas van a ser difíciles, van a ser menos difíciles. Si Dios está en el asunto, ¿qué tenemos a perder? Si Dios tiene el control de todo, ¿qué puede salir mal? Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ese mismo Dios a quien nosotros decimos, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Es el mismo que nos ha dado el poder, la fuerza y lo necesario. El problema es que aún no sabemos que está en nosotros. Dios abre puertas de bendición, pero Dios abre puertas de prueba. Muchas veces nos mete ahí para saber primero que Él está, segundo que Él es el Rey, tercero que Él tiene el control de todo y cuarto para hacerlo saber que usted lo va a superar. Si lo puso ahí, lo va a superar. No importa lo que sea, lo va a superar. Sepa que si tuvo que enfrentar una enfermedad crítica, lo enfrentó. No sé cómo lo hizo, lo enfrentó y venció. Sepa que si tiene problemas económicos y como venció la primera vez, va a volver a vencer. Si tiene dificultades en la familia, dificultades en el... lo va a volver a vencer. Si Dios está en el asunto, siempre vamos a volver a vencer. Si Dios está en el tema, siempre vamos a vencer. Pero antes de vencer, vamos a pasar por cosas que solamente Él va a permitir para hacernos saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra y promesa dada por Dios. Y de su fuerza vive el hombre. De su poder vive el hombre. Tal vez puede estar pensando, pastor, si me acuerdo lo que he pasado hace tiempo atrás y qué complejo que fue, pero hoy lo ve como un mal recuerdo. Y dice, ¿cómo pude haberlo superado? Porque estaba en usted superarlo. Dios se lo había dado, era suyo, era solamente usarlo. ¿Cómo pude superar esta dificultad económica, esta enfermedad que me trajo, a mal traer? ¿Cómo pude superar esta dificultad en la familia, esta rebeldía de mis hijos? No sabía cómo lidiar. No, lo puede contar como testimonio, pero ya pasó, querido. Usted lo venció. Y si lo venció y Dios le dio lo necesario, ¿qué le hace pensar que Dios mañana no le dará lo mismo? O pasado mañana no le va a dar lo mismo. O cuando lo necesite, ¿qué le hace pensar que Dios no le va a dar la misma fuerza? Si Él es por nosotros, con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Así como Dios nos ha ayudado en el pasado, nos ayudará en el presente y aún nos ayudará en el futuro. Así como hemos pasado situaciones complicadas y críticas en el pasado, Dios nos ha extendido su mano. Así en el presente, pasando lo que esté pasando, la mano del Señor sigue extendida. Y así en el futuro, pase lo que tenga que pasar, la mano del Señor seguirá extendida a su favor. Recuerde que Dios le ha dado gracia, favor, bondad, poder. De su espíritu está en usted. Dios lo ha llamado más que vencedor, coheredero de la gracia, hijo de Dios. Y si todo eso somos en el Señor, entonces, ¿qué problema, qué dificultad nos puede cambiar el rostro? ¿Qué problema puede hacer que cambiemos el humor? Si Dios resuelve todos nuestros problemas, ¿de qué forma nos ha dado lo necesario para hacerlo? ¿Qué cosa tan crítica puede haber de aquí en más que no podamos soportarlo? Si sabemos que, primero, si estamos ahí es porque Dios quiere. Segundo, si Él quiere es porque nos dio lo necesario. Tercero, si nos dio lo necesario es porque nos espera la victoria. La victoria y el poder contar el testimonio. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de Moisés. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego. Es el Dios de David, es tu Dios, es mi Dios, es el Dios de cada uno de nosotros. Solo crea que Él está en ti. Solo crea que Él está ahí. Pastor, no sabe el problema que tengo para el día de mañana. Bienvenido al club, donde el principal socio y fundador es nuestro Dios. De Él viene la fortaleza, día tras día, para que usted tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y aún lo saca en victoria. Amado Dios, bendito Padre Celestial, queremos adorar tu nombre, bendecir tu nombre, queremos exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza, tu amor y tu infinita misericordia. Danos a entender, Señor Dios mío, de tu voluntad.
Danos a entender a través de esta palabra, Señor, Dios mío, que en donde estamos, por más crítico que sea, no es suerte, no es maldición, no es venganza, sino que es tu soberana voluntad, buena, perfecta y agradable. Que por más complicada que sea la situación, por más difícil, por más crítica, por más amenazante, sabemos que primero tú estás ahí con nosotros, Dios. Y segundo, si estás con nosotros, entonces ¿de quién hemos de temer? Y si no tenemos que temer de nadie, entonces porque nosotros somos vencedores en tu nombre, para gloria de tu nombre. Porque tú nos has hecho a nosotros mucho más que vencedores, Señor. Por eso oro. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, que no importan las dificultades, no importa el momento crítico, no importa la amenaza, no importa lo que pueda pasar en nosotros estos 6 días de la semana, no importa si alguien se levanta en nuestra contra o el mismo infierno se levanta en nuestra contra, nosotros estamos confiados de que si estamos ahí, si estamos en esa posición es porque tu voluntad así lo quiere. Y si estamos allí es porque tú nos has dado la fuerza necesaria, una fuerza que ni siquiera soñábamos que teníamos. Pero tú sabías, Señor. No sabíamos que eso estaba en nosotros, pero tú sí, Dios. Y con eso alcanza, Dios mío. Porque si estamos viviendo algo de lo que no podemos entender o explicar, es porque tu voluntad, Señor, nos ha puesto ahí y nos dará la victoria siempre. Y nos levantaremos en victoria y vendrán nuevos problemas y volveremos a vencer. Y se multiplicarán las dificultades y en tu nombre volveremos a vencer. Porque cuando estás, siempre estamos venciendo para la gloria y honra de tu santo nombre. Por eso, Señor, oro para que nosotros aquí, aquellos que nos siguen a través de las redes, no decaigan en la fe, no se entreguen por las pruebas ni por las dificultades. Señor Dios mío, puede ser difícil, tal vez sea muy complicado, muy complejo, pero Señor, si estás, entonces estamos tranquilos, tenemos fe, confianza de que algo vas a hacer, Dios mío. Despierta en nosotros, Señor Dios mío, todos los días de nuestra vida. Eso que tú nos has dado, Señor, para enfrentar desafíos y aún poder vencerlos. Para poder enfrentar esos desafíos diarios, esos desafíos que muchas veces no los esperamos y caen de sorpresa. Esos problemas, Señor, Dios mío, que muchas veces no sabemos cómo superarlos. Pero, Señor, si estás es porque nos has dado la fuerza necesaria para poder salir adelante, levantar nuestra cabeza por sobre la cabeza de nuestros enemigos y cantar y contar victoria en tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Señor, fortalécenos, multiplica nuestra fe como estos hombres y mujeres allí de Hebreos capítulo 11 que leímos, Señor. Hombres de fe que enfrentaron ejércitos enemigos enteros, que se hicieron fuertes en debilidad, fortalecidos en batalla, que fueron héroes, pero no lo sabían hasta que tuvieron ahí en la batalla, Señor. De la misma forma, danos eso, Dios mío, ese convencimiento de que aunque estemos en situaciones complejas, ya somos vencedores en tu nombre. Ya hemos salido en victoria y mañana lo contaremos como un testimonio, como un mal recuerdo, pero vencimos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos en estos tiempos, Señor Dios mío, donde el ánimo muchas veces decae, donde las dificultades hacen que la fe mengue, donde los problemas, Señor, nos quieren hacer retroceder. Ayúdanos en estos tiempos, Dios, que podamos desarrollar esa fe y sacar en nosotros esa fuerza que no sabíamos que estaba en nosotros, pero está, tú nos la diste, Dios. Cuando hicimos nuestra oración de fe, pusiste tu espíritu en nosotros y recibimos el poder necesario. Y sabías, Señor, qué es lo que nos esperaba. Siempre estuviste ahí. Nunca faltaste a la cita, Dios. Gracias. Porque si hoy estamos en pie, es porque nos diste lo necesario para estar aquí. Si hoy estamos vivos, es porque tu favor y gracia y tu misericordia nos ha cubierto todos los días de nuestra vida. Porque si hoy cantamos victoria es porque tú la diste, Dios, sobre nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor Dios mío. Si han vencido la enfermedad es porque el Señor le ha dado la fuerza para eso. Si vencieron la oposición, el Señor le ha dado la fuerza para eso. Si vencieron la contrariedad y los problemas, porque el Señor le ha dado el poder para eso. Aleluya. Porque si no fuera por el Señor, entonces seríamos nada. Pero Dios, porque le ha placido, nos ha dado su reino. Haz permanecer en Él siempre, Dios, en fe. Fortalecidos en ti, sabiendo que por más desafíos que puedan presentarse delante de nosotros, en tu nombre, ya lo hemos vencido, Dios. Para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.